entre los escombros de un antiguo cuartel abandonado en la campiña polaca. Cubierto por décadas de polvo, infiltración y silencio, un sobre envejecido escapó del olvido. Era una mañana nublada de otoño cuando Janak, un historiador aficionado y apasionado por las reliquias de la Segunda Guerra Mundial, examinaba los restos de un antiguo centro de operaciones militares soviético. No buscaba nada específico, solo rastros, historias perdidas, cualquier objeto que pudiera decir lo que la guerra intentó borrar. Entre mapas rotos, botones oxidados del uniforme y trozos de tejas rotas, encontró una pequeña caja de metal apenas perceptible bajo un montón de tablas carcomidas. Cuando la abrió, encontró documentos irrelevantes para muchos informes incompletos, listas de compras, pero en el fondo de la caja, cuidadosamente doblada, había una carta, un sobre amarillento por el tiempo, cerrado, con letra firme, pero claramente apresurada. Había un nombre, Alexandra Kowalska, y justo debajo, una fecha, 17 de febrero de 1944, a la letra, indicaba urgencia, emoción. El papel estaba intacto, sellado con una cinta roja descolorida y sin señales de haber sido manipulado. El nombre del remitente estaba en la esquina inferior, soldado Marek Novak. Nada más, no había ningún sello de envío oficial, solo una nota en la esquina en prioridad, entrega en persona. Janek sintió un extraño escalofrío recorrer su espalda. No fue solo el descubrimiento de un objeto antiguo, sino la sensación de tener en sus manos algo que pertenecía a lo más íntimo de dos almas que quizás nunca se habían vuelto a encontrar. ¿Qué más podría significar una carta sellada durante casi 80 años? No lo abrió en ese momento, respetó el misterio. En lugar de eso, tomó una foto, puso el sobre en una bolsa protectora y se lo llevó. Esa noche, en casa, dejó la carta sobre la mesa y la miró durante largos minutos. Quería abrirlo, quería entender, pero había algo sagrado en ese papel. ¿Y si fuera un adiós? ¿Una petición de perdón? ¿Una promesa hecha apresuradamente antes de una batalla? La curiosidad venció al miedo. Con sumo cuidado, rompió el sello. Dentro había una sola hoja, escrita en polaco con trazos fuertes, casi temblorosos. Las palabras hablaban de amor, anhelo y un futuro que el autor temía no vivir. Si te llega esta carta, es porque algo me impidió regresar, decía el inicio. Estaba claro que Marek escribía desde el frente, quizás en los últimos días de su vida. Pero, ¿por qué esa carta? Nunca fue entregada. Janek se sumergió en la investigación. Descubrir quiénes eran Marek Novak y Alexandra Kowalska se convirtió en una misión personal. Algo en esa carta lo conmovió irrevocablemente. Necesitaba entender lo que pasó. Necesitaba saber si Alexandra la esperaba. Necesitaba saber si Marek regresó. En los registros militares accesibles, en archivos en línea y centros de documentación de la época, había decenas de soldados con nombres similares, pero Janek fue meticulosa. Analizó batallones, comparó fechas y ubicaciones. Finalmente, encontró una tarjeta de reclutamiento con la misma letra que la carta a Marek Novak, de 23 años, asignado al 3 Anger Regimiento de Infantería, desaparecido en combate en marzo de 1944, cerca de la frontera con Ucrania. Y Alexandra, no hay pistas inmediatas. El apellido era demasiado común. Pero había algo que le inquietaba en la carta. No estaba en una oficina de correos militar, ni entre las pertenencias personales de Marek. Estaba en una caja de documentos internos en un... Eso significaba que alguien la detuvo, intencionalmente, o por descuido, quizás por miedo, quizás por el caos, o simplemente por fatalidad. La carta, pensó Janek, era una cápsula del tiempo. Más que eso, fue una promesa que nunca llegó. Un amor atrapado entre paredes resquebrajadas, enterrado bajo el peso de la historia y el olvido. A la mañana siguiente, llevó la carta a un centro de conservación de documentos históricos. Hizo copias, transcripciones, envió partes de la carta a amigos traductores y expertos en registros civiles. Quería cotejar el nombre de Alexandra con archivos de matrimonios, defunciones, censos, en cualquier pista. Un hilo de verdad que llevó a la mujer que esperaba una respuesta que nunca llegó. En ese momento, Janek aún no lo sabía, pero acababa de abrir la primera página de una historia que, incluso después de tantos años, todavía esperaba ser contada. Una historia de amor que resistió la guerra, la distancia, el tiempo. Y.L.
Silencio cruel de una carta que el ejército nunca entregó. El nombre era sencillo: Alexandra Kowalska, pero en medio de tantos archivos, registros perdidos e historias olvidadas por la burocracia de la guerra, encontrar un destino a partir de un nombre y una letra era como intentar reconstruir una fotografía a partir de un único fragmento quemado. Aún así, Janek estaba decidida. Sintió, más que nunca, que esa historia pedía ser rescatada, no solo por deber histórico, sino por un respeto que él mismo no podía explicar. Era como si el dolor tácito de esa carta hubiera traspasado los años y ahora le susurrara directamente a la Alexandra. Lo repitió en voz baja, como si cada vez que decía el nombre se acercara un poco más a la verdad. ¿Había recibido esa carta? Probablemente no. La forma en que estaba almacenado, escondido, sugería que nunca había llegado a su destino. Pero entonces, ¿qué le había pasado? ¿Había sobrevivido a la guerra? ¿Había construido una nueva vida? ¿O, como muchos, se habría dejado tragar por la tragedia de una época cruel? La primera parada de Janek fue el Archivo Nacional de Varsovia. Allí pasó horas examinando documentos civiles de tiempos de guerra. Estaba buscando a alguna Alexandra Kowalska, registrada entre 1935 y 1950. Era un nombre demasiado común, pero un cruce llamó su atención: una tal Alexandra Kowalska, nacida en 1921, residente en la ciudad de Radom. Había trabajado como enfermera voluntaria durante la ocupación. Entre los documentos, un hecho particularmente importante: había sido trasladada temporalmente a un hospital militar en febrero de 1944, exactamente el mes en que Marek escribió la carta. Janek siguió este camino con el fervor de quien persigue una promesa incumplida. Viajó a Radom, buscó iglesias, oficinas de registro civil y antiguos vecinos. Preguntó con cuidado, con respeto, como si cada pregunta fuera una oración pidiendo respuestas. Descubrió, después de varios intentos fallidos, que Alexandra, en realidad, había vivido allí. Fue enfermera durante el conflicto y luego profesora en una escuela primaria hasta su jubilación en los años 80. Murió en 1997, sin hijos. Y un detalle más conmovedor: nunca se casó. Al escuchar esto, Janek sintió un nudo en la garganta. El silencio de esa carta empezó a resonar con más fuerza. ¿Había esperado hasta el final a Marek? ¿Sabía ella de su desaparición? ¿O simplemente habría vivido una vida en suspenso, esperando una respuesta que nunca llegó? Janek consiguió la dirección de la antigua casa de Alexandra. Era una sencilla casa de madera, ya abandonada y a punto de ser demolida. Pidió permiso a la ciudad para ingresar y registrar el sitio, explicando que estaba realizando una investigación histórica. Dentro de la casa, una atmósfera de tiempo congelado. Las cortinas descoloridas todavía colgaban de las ventanas y los muebles estaban cubiertos de polvo. En una de las habitaciones, sobre un viejo tocador, había una caja de madera. En el interior, letras, muchas, y entre ellos un nombre: Recurrent Marek. La mayoría de las cartas fueron escritas por Alexandra. Eran borradores en cartas que nunca fueron enviadas. Cartas fechadas entre 1944 y 1947. En ellas, hablaba de su vida cotidiana, de su esperanza de volver a verlo, de sus sueños y dolores. Habló de guerra, de anhelo, de ausencia. Eran cartas llenas de amor y soledad. Hubo uno en particular de 1945, en el que escribió: sí, todavía estás vivo. Búscame. Sigo viviendo en el mismo lugar. Todavía duermo esperando el sonido de tus pasos en la puerta. Esa mujer había escrito durante años, incluso sin respuesta. Era como si, al escribir, mantuviera viva la presencia de Marek. Como si, sin siquiera saberlo, su alma se negara a aceptar el final. Con manos temblorosas, Janek fotografió cada carta y catalogó cada documento. Llevó parte del material a un museo local, que rápidamente se interesó por la historia. Pero más que eso, se sentía elegido para algo más grande: recoger los pedazos de un amor que la guerra intentó silenciar. De vuelta en Varsovia, Janek empezó a escribir un artículo, pero se dio cuenta de que un artículo no sería suficiente. Necesitaba contar esta historia de una manera que otros también la sintieran, que se dieron cuenta de que, en medio de estadísticas y batallas, había personas, había corazones. Marek estaba desaparecido en acción. Alexandra, aunque superviviente, había vivido la guerra de otra manera, como prisionera de una ausencia. The Carta. La verdadera historia de la carta estaba empezando a revelarse,
y Janek estaba dispuesta a llegar hasta el final. La guerra es, ante todo, una máquina de borrar nombres, rostros e historia, entre bombas y estrategias, entre victorias y derrotas. Lo que más se pierde son los recuerdos, esas pequeñas narrativas personales que nunca fueron escritas, pero que se vivieron con toda la intensidad de un corazón humano. La historia de Marek y Alexandra fue una de esas enterrados entre los escombros, sobreviviendo solo en palabras que nunca fueron pronunciadas y sentimientos que nunca encontraron descanso. Después de descubrir la antigua casa de Alexandra y las cartas que nunca envió, Janek se inquietó. Algo en él había cambiado. Antes, él era solo un investigador de los recuerdos de otras personas. Ahora se sentía con la tarea de reconstruirlo y, al hacerlo, empezó a darse cuenta de lo frágiles que son los recuerdos ante el tiempo y el abandono. Marek Novak, soldado en Jovenon apasionado, desaparecido en combate. Eso es todo lo que dicen los archivos. Un nombre entre miles que desaparecieron en los campos fangosos de Europa del Este. No, los registros militares oficiales se limitaban a una mención: han desaparecido. El 12 de marzo de 1944, última ubicación conocida, Boskis, dijo BSO. No se encontró ningún cuerpo, ningún testimonio, sin entierro, solo una ausencia formalizada. ¿Cuántas madres, cuántas mujeres, cuántos niños no tuvieron ni siquiera derecho a llorar sobre una tumba? ¿Cuántas cartas así se han perdido, retenido, roto, olvidado? ¿Cuántos amores murieron antes de saber que habían sido amados? La casa de Alexandra reveló mucho más que bocetos. En un pequeño armario de madera, escondido detrás de una pared falsa, Janek encontró un diario. Allí, de manera sincera y dolorosa, registró los años posteriores a la guerra, los días de incertidumbre, las reuniones vacías, las promesas que no se cumplieron. Y a pesar de todo, Marek siguió siendo una presencia constante, casi fantasmal, pero increíblemente real. Me prometió que volverían, tal vez lo hizo, solo en pensamiento. Escribió en 1950. Janek leyó cada página como si atravesara una densa niebla. Esto no era solo historia, era un lamento, un eco, una vida moldeada por la espera. Alexandra vivió en la misma dirección hasta el final. Se negó a vender la casa, mudarse y reconstruirla en otro lugar. Mantuvo los muebles donde estaban, los retratos en las paredes y la cama siempre hecha para dos. Era como si cada día temiera que Marek volviera y ya no la encontrara allí. Como si, incluso sin esperanza real, todavía creyera que el destino podía corregirse a sí mismo. Pero el destino no se corrigió. Y la carta, esa única carta, fue quizás todo lo que quedó de él, el último intento de estar presente para ser recordado, la última oportunidad para decir: no te he olvidado. Y sin embargo, Alexandra ni siquiera tenía eso. Alguien la detuvo. Alguien o alguna estructura impidió que esas palabras le llegaran y con eso borró la posibilidad de reconciliarse con su propio dolor. Janek empezó a comprender que la historia de Marek y Alexandra no era un caso aislado. Comenzó a visitar archivos en otras regiones, a leer informes de combatientes y a escuchar a los supervivientes. Descubrió que entre los combatientes soviéticos y polacos era común que se confiscaran cartas personales cuando la situación en el frente empeoraba. Muchos comandantes temieron que las palabras de desesperación o tristeza afectaran la moral de las familias y de la población civil. Miles de cartas nunca salieron del cuartel. Muchos fueron quemados. Algunas, como la de Marek, simplemente quedaron olvidadas. Janek se dio cuenta de que olvidar es un arma poderosa. No destruye con violencia, destruye con silencio. Fue entonces cuando decidió hacer pública la historia. Publicó un artículo en un pequeño periódico de Varsovia. A los pocos días, decenas de lectores se pusieron en contacto con él y le contaron historias similares. Algunos recordaron cartas que nunca llegaron, otros de promesas que desaparecieron junto con los trenes de soldados. Era como si Janek hubiera despertado de repente algo más grande, una memoria colectiva que luchaba por no desaparecer. En la última línea del artículo, escribió: la guerra se llevó a Marek, el silencio se llevó a Alexandra. Pero tal vez, si contamos su historia, podamos rescatarlos del olvido, aunque sea por un momento, y ese momento ya estaba sucediendo. La historia de esa carta, de la carta que el ejército nunca entregó, comenzó a tocar otras vidas, no por grandes hazañas heroicas, sino por la sencillez de un amor que resistió, incluso en el silencio.
se fue como tantos otros, con el uniforme sobre los hombros, la mirada inquieta y el corazón dividido entre el deber y el amor. Marek Novak no se diferenciaba de otros jóvenes de su generación. Joven, idealista y apasionado, creía que regresaría, no solo vivo, sino entero, con la medalla en el pecho y el abrazo de Alexandra, esperándolo en la estación. Pero la guerra, implacable, no siempre devuelve a quienes se necesita, y cuando lo hace, a menudo es solo en el papel, en discos fríos, sin cuerpo, sin rostro, sin alma. Cuando lo citaron, Marek no protestó. Sabía que, como polaco bajo ocupación, el servicio militar obligatorio era a la vez una imposición y un destino ineludible. Sin embargo, había algo en el que le dolía más que la idea misma de la muerte: irse sin poder asegurarle a Alexandra que todo estaría bien. Ella lloró en silencio, apretando sus manos con fuerza, como si eso fuera a impedir que se separaran. «Volveré antes de que termine la primavera», prometió, tratando de sonreír. Ella creyó, o fingía creerlo, para no desgarrarlo aún más. Ha pasado la primavera, en verano también. Llegó el otoño trayendo solo viento y silencio, ninguna carta, sin noticias, sin pistas. Lo que Alexandra no sabía era que, incluso en medio del caos, Marek intentaba cumplir su promesa. En febrero de 1944, escondido detrás de las trincheras del Frente Oriental, escribió la carta. Una carta larga y emotiva, en la que hablaba de miedo, anhelo y, sobre todo, esperanza. «Si no regreso, esta carta es todo lo que quedará de mí. Y quiero que sepas, ante elegí todos los días, incluso los peores. El soldado que nunca regresó tenía nombre, tenía rostro, tenía amor. Pero desapareció. Y desaparecer en una guerra es un destino más cruel que la muerte. El cuerpo no se encuentra, la familia, o puede llorar sobre una tumba. El tiempo no cierra la herida, simplemente lo profundiza». Janek, el historiador que descubrió la carta muchos años después, profundizó en los relatos de los combates en Rubieshow, donde Marek fue visto por última vez. Los informes eran escasos. Las tropas soviéticas enfrentaron una feroz resistencia alemana en la región. Muchos fueron asesinados y abandonados. Otros fueron capturados y nunca más fueron grabados. No había manera de estar seguro de qué le pasó a Marek. Pero una cosa parecía clara: no desertó, no huyó, no traicionó. Fue devorado por el campo de batalla como tantos otros. Su historia, como la de Miles, quedó reducida a una línea en un documento militar. Alexandra, a su vez, vivió décadas entre el dolor y la duda. Nunca hubo confirmación de muerte, ni señales de vida. El retrato de Marek permaneció sobre su cómoda hasta el final, y cada cumpleaños ella encendía una vela, como si alguien todavía estuviera esperando, como alguien que se llega a dejarse ir. El tiempo no trajo respuestas, pero provocó un silencio tan profundo que, en sí mismo, se convirtió en una respuesta. Pero, ¿y si la carta hubiera llegado? Esa era la pregunta que Janek no podía quitarse de la cabeza. ¿Y si Alexandra hubiera leído esas palabras en 1944? ¿Habría avanzado más a la ligera? ¿Habría dejado ir el amor con gratitud y no con angustia? ¿Habría habido paz? Porque hay una diferencia enorme entre perder a alguien y no saber qué pasó. La guerra no solo se llevó a Marek. A Alexandra le tomó la oportunidad de decir adiós, de saber, de sentir que había sido amada hasta el final. Aprovechó también la posibilidad de honrar ese amor con la certeza de que no fue en vano. Janek empezó a escribir todo: los descubrimientos, los informes, la historia de la carta, los sentimientos de Alexandra en los diarios, las búsquedas en los archivos. Decidió que la historia debía contarse no como una historia histórica, sino como un recuerdo vivo. Porque Marek no fue solo un soldado que no regresó. Era un hombre al que amaba, un hombre que quería volver, un hombre cuyo último intento de existir quedó escrito en una hoja de papel guardada durante décadas entre las ruinas. Y quizás eso fue lo más conmovedor de todo. Aunque fue olvidado por la historia oficial, Marek resistió con amor. Su última acción no fue militar, sino emotiva. Su última batalla fue contra el olvido. Y ahora, a través de las manos de un extraño, su voz volvió a resonar. Si esta historia te ha tocado el corazón hasta ahora, si también has sentido el peso de la espera, de la ausencia y de la promesa que nunca pudo cumplirse, entonces te pido algo muy sencillo pero muy importante. Deja un me gusta
en este vídeo. Esto nos ayuda a seguir adelante con historias que ya no podrán olvidarse. Y si crees que amores como Marek y Alexandra merecen ser recordados, suscríbete al canal ahora. Al suscribirte, nos ayudas a mantener vivos todos los recuerdos que alguna vez fueron silenciados por la guerra. Tu apoyo transforma este proyecto en un puente entre el pasado y el presente. Un puente donde cada gesto tuyo ayuda a reconstruir historia, restaurar voces y hacer justicia a quienes solo querían amar, incluso en tiempos imposibles. Y lo que viene después es aún más emocionante, porque en el próximo capítulo descubrirás qué le pasó a Alejandro, la mujer que esperó toda su vida una carta que nunca llegó. Verás cómo el silencio moldeó su vida y cómo la reaparición de esa única hoja de papel tantos años después pudo reabrir heridas, pero también traer respuestas. No te lo pierdas, respira hondo y ven conmigo. Alexandra Kowalska no sabía que esa sería la última vez que vería a Marek. Cuando se fue, no hubo promesas heroicas ni palabras adornadas de valentía. Había, sí, una silenciosa delicadeza en sus ojos, una petición de perdón por adelantado, como si ya supiera que no podría cumplir su promesa de regresar. Y ella, con el corazón hecho pedazos, se agarró con fuerza, suficiente para no rogarle que se quedara, porque amar, en ese momento, también significaba saber soltar, incluso sin saber si habría retorno. Los días siguientes fueron de letargo. Alexandra mantuvo la rutina lo mejor que pudo. Trabajó en el hospital militar de Radom, atendiendo a los heridos, ayudando con medicinas, limpiando sangre y escuchando los gemidos nocturnos de aquellos que habían perdido algo más que miembros, habían perdido la esperanza. Pero todas las noches, cuando regresaba a casa, estaba esperando una señal, una carta, un billete, un susurro del destino que decía que Marek estaba vivo. No legó nada. Los meses transcurrieron como una espesa niebla. Febrero se convirtió en marzo. Marzo se convirtió en abril. En junio se enteró de intensos combates en la región de Rubieshow. Su pecho se congeló. Era el lugar donde estaba destinado Marek. A partir de entonces, Alexandra empezó a buscar cualquier información. Preguntó discretamente a sus colegas. Escribió cartas a las autoridades locales. Buscó nombres en listas públicas de supervivientes y desaparecidos. Pero a cambio, solo recibió el silencio. Un silencio cruel, áspero, que cada día se hacía más insoportable. Alexandra no sabía si Marek había muerto o simplemente estaba atrapado en algún lugar, sin poder escribir. En su cabeza, los escenarios variaban cada semana. Podría haber sido capturado, herido, tal vez estaba recuperando, tal vez había perdido la memoria, quizás estaba vivo. ¿Qué se sabe? Había olvidado de ella. Esta última hipótesis fue la que más le dolió, pero también la que, en el fondo, nunca pudo creer, porque Marek no era esa clase de hombre. Amaba completamente, e incluso en el miedo había ternura en su promesa. Aún así, los días se fueron acumulando y la realidad se impuso como una sombra. En 1946, cuando la guerra ya había terminado, Alexandra todavía no tenía respuestas, ni oficial ni extraoficial. Nada en el expediente de Marek figuraba como desaparecido en acción. No había ningún cadáver, no había ninguna carta de despedida. Y más que eso, ni siquiera existía la posibilidad de un adiós. Era como si se hubiera evaporado en el aire, como si todo lo que habían vivido hubiera sido un sueño interrumpido por una pesadilla interminable. La espera, para Alexandra, no era un estado temporal, era una condición permanente. Organizó su vida en torno a ello. Rechazó invitaciones para salir, conocer gente nueva y volver a intentarlo. No porque fuera amargo, al contrario, en Alexandra era dulce, educada y dedicada. Pero había un espacio dentro de ella que nadie podía ocupar. Una habitación cerrada por dentro, donde Marek aún vivía, íntegro y joven, como la última vez que se vieron. Con el tiempo, aprendió a vivir con la ausencia, pero él nunca lo aceptó. En la ciudad, la conocían como la niña de la letra, aunque nadie sabía cuál era la letra. Caminó tranquilamente por las calles, asistió a la iglesia, enseñó a los niños en la escuela local y sonrió. Una sonrisa leve, pero distante, como alguien que vive en paz con el mundo, pero en guerra consigo mismo. Ella escribió diarios, cartas, reflexiones. En todos ellos, Marek aparecía como una presencia invisible. No fue duelo, fue fidelidad, una lealtad silenciosa e inquebrantable, no por obligación, sino por convicción. Ella lo amaba,
incluso sin saber si todavía existía. Y tal vez por eso nunca se permitió amar a otro hombre, porque Marek, para ella, no era reemplazable, fue único. Why on Kwasu? Presencia física estaba ausente. Su recuerdo era tan vívido que Alexandra no podía o no quería dejar espacio a nadie más. Fue este silencio el que moldeó la vida de Alexandra. Un silencio más fuerte que cualquier palabra. Un silencio que decía se fue y al mismo tiempo aún puede volver. Vivió en esta contradicción hasta el final, e incluso en sus últimos días, cuando era vieja, frágil y con una salud comprometida, todavía conservaba en la pared el retrato de Marek uniformado. Nadie supo con certeza que vio cuando miró esa foto, pero muchos dijeron que a veces ella le sonreía, como alguien que todavía espera escuchar pasos en la puerta. Janek, al descubrir todo esto en los registros e informes de la comunidad, sintió un peso indescriptible en el pecho. Era como si el dolor de Alexandra aún viviera en ese lugar, como si cada pared, cada objeto, cada carta no enviada todavía contuviera la energía de una mujer que vivió entera, incluso incompleta. Y ahora, décadas después, la carta esa carta, una hoja de papel que Alexandra nunca leyó, pero de la que vivió como si la hubiera leído. Y eso cambiaría todo. Era difícil creer que algo tan pequeño como un sobre pudiera soportar tanto peso. Y sin embargo, allí estaba en la carta, una simple hoja de papel amarillenta por el tiempo, cuidadosamente doblada y sellada con un lazo de cinta roja descolorida, una reliquia que había pasado generaciones olvidada en una caja de metal, protegida únicamente por el azar. Durante casi 8 décadas permaneció almacenado en la oscuridad, entre los escombros de un cuartel que ya no existía en la imaginación de nadie, excepto el clima. Fue Janek quien la encontró, un historiador aficionado, guiado más por la intuición y el corazón que por los métodos científicos. Recorrió ruinas en busca de objetos que pudieran contar historias olvidadas de la Segunda Guerra Mundial, pero nunca imaginó que, entre los fragmentos y escombros, descubriría un mensaje personal no entregado, una historia de amor congelada en el tiempo. La carta estaba intacta, sin signos de manipulación. El nombre de Alexandra Kowalska estaba escrito con tinta oscura y firme en el frente del sobre. La caligrafía tenía personalidad, emoción. En la esquina inferior, el nombre del remitente Marek Novak, y debajo, la fecha 17 de febrero de 1944. La carta no estaba sellada con sello oficial, estaba marcado como entrega personal. Eso significaba que Marek había tenido la intención de entregársela a él mismo, o tal vez había confiado a otra persona para que lo hiciera. Pero eso no fue lo que pasó. Durante semanas, Janek dudó en abrirlo. Algo en él decía que ese papel no le pertenecía. Fue demasiado íntimo. Llevaba promesas, palabras que deberían haber llegado a ojos específicos, a un corazón especial. Pero Alexandra ya no estaba viva. Why si no lo lea, tal vez ese mensaje se perdería para siempre. Después de todo, era más que una carta. Fue un último testimonio de amor. Cuando, por fin, lo abrió, con manos temblorosas y casi solemnes, leer la primera línea fue suficiente para que el tiempo se partiera a la mitad. Si esta carta te llegó, es porque algo me impidió regresar. Esas palabras no fueron solo el comienzo de una carta, fueron el final de una vida, un ciclo, una esperanza. Marek había escrito con el corazón abierto, hablando de sus recuerdos con Alexandra, de los planes que tenían juntos, del miedo de que no hubiera tiempo suficiente para cumplir todo lo que prometieron. Pero la carta nunca llegó, y el amor quedó suspendido, sin fin, sin respuesta. Al comprender la profundidad de ese mensaje, Janek sintió que tenía una misión, no solo contar la historia, sino devolverla a la vida. Y el primer paso fue comprender por qué nunca se entregó. Registró archivos militares, registros de correo de campaña e informes de batallones. Resultó que Marek fue denunciado como desaparecido en combate en marzo de 1944. Un mes después de escribir la carta, su pelotón enfrentó un ataque inesperado y muchos soldados murieron o fueron capturados. Los documentos escaseaban, pero todo hacía pensar que Marek era una de las víctimas del enfrentamiento en Ruby Show. Pero, ¿cómo acabó la carta en aquel cuartel a tantos kilómetros del frente? Es posible que esa respuesta nunca se descubra. Podría haberlo entregado a un oficial de confianza o olvidado, con las pertenencias de Marek, que fueron devueltas al mando. O peor aún, puede haber sido retenido intencionalmente, como parte de
una política cruel que vetaba los mensajes emocionales para no desmoralizar a las familias de los soldados. De todos modos, la carta había sobrevivido y ahora estaba en manos de alguien que entendía su valor. Janek decidió que ya no se ignoraría el recuerdo de Marek y Alexandra. Era necesario contar su historia. Comenzó escribiendo textos breves en un blog personal y luego publicó un artículo detallado en una revista de historia. El impacto fue inmediato. Personas de todo el país se pusieron en contacto con él, relatando situaciones similares, cartas perdidas, amores silenciosos, historias incompletas. La carta de Marek se convirtió en un símbolo de algo más grande, de la herida invisible que la guerra dejó en tantas almas. Luego hizo algo aún más valiente. Organizó una pequeña exposición en Radom, titulada El amor que la guerra casi borró. Allí, la carta estaba expuesta en una vitrina, junto con copias de las cartas de Alexandra, su retrato de joven, su diario y los efectos personales de Marek rescatados de los archivos. Los visitantes se marcharon emocionados, algunos llorando. Era como si, finalmente, esa carta hubiera cumplido su destino al tocar el corazón de quienes todavía creen que el amor, incluso interrumpido, nunca muere. Y para Janek, la carta representó más que un hallazgo histórico. Indes fue un recordatorio que no hay distancia, tiempo ni guerra capaz de borrar lo que es verdad. La carta no llegó en 1944, pero llegó ahora, y a veces, aunque sea demasiado tarde, todavía es tiempo de sentir. Janek no fue ni un héroe ni un erudito de renombre. Era simplemente un hombre corriente, apasionado por las historias y la memoria que sobrevive a los escombros del tiempo. A los 42 años, dividió sus días entre trabajar como archivero en una biblioteca municipal y sus exploraciones solitarias de sitios abandonados de la Segunda Guerra Mundial. No buscaba fama ni reconocimiento. Lo que conmovió a Janek fue la sensación de que cada viejo trozo de papel, cada fotografía olvidada, llevaba en su interior una vida entera esperando a ser recordada. Así fue como, un día cualquiera, entre el polvo de un cuartel desactivado, encontró la carta. Al principio no comprendió el peso de lo que tenía en sus manos. Pensó que era un documento militar más o una carta común entre muchas. Pero cuando notó el cuidado con el que estaba escrito, el nombre del destinatario, la ausencia de cualquier señal de entrega, algo despertó en su interior. Era como si esa carta lo hubiera elegido a él. Durante los días siguientes, Janek no pudo pensar en otra cosa. Dormía poco, leía repetidamente extractos de la carta y tomaba notas en cuadernos. Su esposa, Marta, dijo que estaba obsesionado pero que lo entendía. Después de todo, ella conocía el corazón sensible que tenía su marido. Janek nunca había sido capaz de soportar historias con finales no concluyentes. Desde pequeña lloraba cuando un personaje de un libro se iba y no volvía. Quizás por eso esa carta lo conmovió tan profundamente, porque no era ficción. Fue real y alguien, en algún momento, había esperado esas palabras. La investigación comenzó con las rutas más obvias, el nombre que figuraba en él sobre Alexandra Kowalska y la fecha de febrero de 1944. Janek accedió a registros públicos, certificados antiguos y listas de residentes. Descubrió que Alexandra había vivido en Radom, una ciudad mediana a pocas horas de distancia, y que había trabajado como enfermera durante la guerra. Lo impresionante, sin embargo, fue saber que nunca se casó. Vivió sola hasta su muerte en 1997, sin dejar hijos. Era como si hubiera estado esperando no solo a un hombre, sino una explicación. Poco a poco, lo que era curiosidad se convirtió en compromiso. Janek sintió que se lo debía a ambos, a Marek, que había escrito una carta creyendo que sería leída, y a Alexandra, que había vivido su vida sin saber que alguien, en algún campo de batalla, todavía estaba pensando en ella. La búsqueda de Marek fue más difícil. Había decenas de registros con nombres similares, pero un detalle le ayudó a la letra de la carta. Cruzando documentos escritos a mano por soldados, encontró un expediente de alistamiento que tenía la misma letra fuerte y ligeramente inclinada. El nombre a Marek Novak, soldado del 3AN, el regimiento de infantería, destinado al Frente Oriental. Registro final desaparecido en acción. En marzo de 1944, la historia comenzaba a tomar forma. Marek había escrito la carta un mes antes de desaparecer. Nunca había sido enviado. Alexandra nunca lo supo, y el mundo siguió como si nada hubiera pasado. Pero Janek
no estaba dispuesta a dejar que terminara así. Regresó a la casa donde había vivido Alexandra. El inmueble aún existía, deshabitado, en riesgo de demolición. Con autorización de las autoridades locales, ingresó y registró el lugar en busca de rastros. Y allí encontró más de lo que esperaba: un viejo baúl que contenía borradores de cartas que Alexandra le había escrito a Marek. Había páginas y páginas de amor, dolor, esperanza y anhelo. Todos guardaban celosamente, como si todavía esperara poder enviarlos algún día. Janek comprendió entonces que la vida de Alexandra había sido moldeada por esa ausencia, que Marek no era un recuerdo ocasional, sino una presencia permanente. No había vivido como viuda, sino como prometida de un hombre a quien el destino le había arrebatado, y nunca dejó de creer que podría volver. Fue sosteniendo esas cartas, con la letra temblorosa de quien escribe para soportar el vacío, que Janek tomó una decisión. Él le contaría esa historia al mundo, no por la gloria, no por reconocimiento, sino porque tenía razón, porque allí había amor verdadero, del tipo que no termina con el tiempo, y porque, incluso sin volver a verse, Marek y Alexandra habían permanecido unidos por una carta que el ejército nunca entregó. Pero esa oportunidad, o tal vez algo mayor, finalmente había puesto en manos de alguien dispuesto a escucharla. A partir de ese momento, Janek ya no fue solo el hombre que encontró la carta, se había convertido en el guardián de una historia, y estaba dispuesto a seguirlo hasta el final. El nombre de Alexandra Kowalska, por sí solo, no era suficiente. Como pronto descubrió Janek, era uno de los apellidos más comunes en Polonia. En ese momento, había cientos de Alexandras en los registros civiles. Muchos nacieron alrededor de la década de 1920. Muchos viven en pueblos pequeños. Muchos con historias que, quizás, nunca serían contadas. Pero aquella Alexandra era diferente. Ella había recibido una carta que había esperado casi 80 años para ser leída. Janek lo sabía con una certeza que provenía no solo de los documentos, sino de algo mucho más profundo, un vínculo silencioso entre lo que se perdió y lo que finalmente se quería encontrar. La pista definitiva surgió en los archivos del Hospital Militar de Radoman. Alexandra estuvo incluida como enfermera voluntaria de 1943 en 1945. Un documento y particular me llamó la atención: un formulario de traslado temporal al Frente Oriental, fechado en febrero de 1944, el mismo mes que la carta. La habían enviado a un centro de atención de urgencia cerca de la línea del frente, en la región de Rubieszow, donde prestaba servicio Marek. Eso no puede ser una coincidencia. Con el corazón acelerado, Janek tomó notas detalladas. Con cada nueva información, la figura de Alexandra tomaba más forma. Ya no era solo un nombre en un sobre, era una mujer real, que se había cruzado con el hombre que escribió esas palabras con tanto amor y miedo. Luego, buscó en registros residenciales, localizó la última dirección de Alexandra, en una calle tranquila de Radom, donde vivió hasta su muerte en 1997. A la casa, como ella ya sabía, estaba deshabitada. Pero los viejos vecinos todavía la recordaban. Una señora de cabello blanco llamada Sofía abrió la puerta sospechosamente, pero cambió su expresión tan pronto como escuchó el nombre. ¿Señorita Kowalska? Por supuesto que lo recuerdo. Una mujer muy reservada, amable. Pero triste. Sofía dijo que Alexandra nunca se casó. Pasaba sus días leyendo, escribiendo y cuidando un pequeño jardín en la parte trasera de la casa. Nunca habló de su juventud, pero todos sabían que había perdido a alguien en la guerra. Nunca dije quién era, nunca lloró en público, simplemente vivió con una calma que para los de afuera parecía resignación. Pero para Janek, esta era la definición misma de dolor continuo. Duelo sin fin. La señora le permitió entrar a la casa. Incluso, después de años de cierre, el lugar aún mantenía la atmósfera de quienes vivían allí. Había libros alineados en las estanterías, muebles viejos y cortinas amarillentas por el tiempo. En el dormitorio, sobre una mesa de madera, había un marco de fotos boca abajo. Janek la levantó. Era una foto de Marek en uniforme, en el reverso, escrito a mano en metro. Solo eso, con el permiso de las autoridades municipales, Janek tuvo acceso a los documentos dejados por Alexandra. En un baúl encontró decenas de cartas escritas, entre 1944 y 1947, todas dirigidas a Marek. Fueron intentos de mantener vivo lo que estaba desapareciendo. Cada uno de ellos comenzó con el mismo tono, en una mezcla de esperanza, dolor y anhelo. En algunos, ella describió el día; en otros,
tus sueños. En todos ellos, la falta de respuesta era un carácter oculto. Una carta, fechada en noviembre de 1946, decía: a veces escucho pasos en la acera y pienso que eres tú. Pero no lo es, no fue ayer, no será hoy, pero escribo, de todos modos, como si pudiera alcanzarte, porque si me detengo, es como si acepto que no volverás. Y no estoy preparado para eso. Eso desgarró a Janek por dentro, porque ahora tenía en sus manos la carta que tanto había estado esperando. Leyó las peticiones, las súplicas, los arrebatos, y supo que, en 1944, Marek había respondido, excepto que esa respuesta nunca le llegó. Fue entonces cuando Janek trazó su viaje como una línea de tiempo inversa. La carta de Marek lo llevó hasta Alexandra. Sus escritos ahora lo devolvieron a él. Cada nombre, cada dato, cada pista encajan con una precisión casi sobrenatural. Era como si el destino mismo estuviera guiando los pasos de Janek, página tras página, recuerdo tras recuerdo. Es más, al compartir la historia con el Museo de Historia Local, descubrió que el nombre de Marek Novak figuraba en una lista incompleta de personas desaparecidas cuyos efectos personales nunca fueron entregados a Sosfemit. Entre los objetos se encontraba una caja de metal, el mismo que Janek encontró en el cuartel. En otras palabras, la carta fue archivada a no perdido, robado por el olvido institucional, silenciados por una guerra que decidió qué historias valían la pena contar y cuáles podían quedar atrás, pero ya no. Ahora, con las piezas juntas, Janek supo que había llegado el momento de contarlo todo, unir lo que la guerra separó, y para darle voz a la mujer que esperaba, y al hombre que, hasta el último momento, intentó regresar. Hay momentos en los que el tiempo parece inclinarse ante una historia, no para borrarlo, sino para permitir que finalmente se viva, aunque sea tardíamente, aunque sea de manera simbólica. Para Janek, el momento en que sostuvo la carta de Marek frente a la tumba de Alexandra fue uno de esos momentos, una fusión de lo que fue y lo que pudo haber sido, un improbable reencuentro entre dos mundos separados por la guerra, pero unidos por algo más fuerte, la palabra que sobrevivió al olvido. Una mañana nublada, Janek llegó al cementerio de Radomalá. La lápida era sencilla, discreta, como la mujer que allí descansaba. Grabado, en fría piedra, decían Alexandra Kowalsk, a menos 1921, menos 1997, vivía con esperanza. Ninguna mención de hijos, marido, familia, solo Isa Freys, vivió con esperanza, como si toda su existencia pudiera resumirse en una espera silenciosa por un resultado que nunca llegó. Janek permaneció allí durante largos minutos. No dije nada. Acabo de mirarme, escuchó el sonido de las hojas al viento, el susurro de los árboles, el silencio de las tumbas a su alrededor. Luego, con manos cuidadosas, sacó de su bolsillo un sobre cuidadosamente plastificado. Era la carta, la que Marek había escrito hace más de 80 años, el que Alexandra nunca leyó. No estaba seguro de qué hacer. Una parte de él quería enterrarla allí, como gesto simbólico de finalización. Otra parte quiso colocarlo sobre la lápida, como si por fin estuviera regalando lo que el tiempo le había negado. Pero en el fondo, Janek comprendió que nada de eso era necesario. Alexandra se había ido, y, incluso sin leer las palabras de Marek, había vivido como si las hubiera sentido. No necesitaba la carta para saber que la amaban. Ella lo sabía, siempre lo supe, pero el mundo necesitaba saberlo, y por eso estaba allí. El reencuentro con el pasado no se limitó a ese cementerio. Janek organizó una ceremonia íntima en el museo local, donde se inauguraría oficialmente la exposición Cartas que la guerra silenció. En la sala principal, una cúpula de cristal albergaba la carta de Marek, ahora conservada como relicario de lo que es indestructible, el amor que resiste el tiempo. A su lado estaban algunas de las cartas de Alexandra, extractos ampliados en paneles delicadamente iluminados, y, al fondo de la sala, las dos fotografías Marek Kansu Uniform, sonriendo con la timidez de quien ama demasiado, Alexandra con sus dulces ojos, mirando más allá de la cámara, como si buscara a alguien. La inauguración fue silenciosa, casi ceremonial. Estuvieron presentes algunos historiadores, antiguos residentes de la ciudad, e incluso jóvenes estudiantes. Muchos lloraron en silencio, otros dejaron flores junto a la exhibición, pero todos, sin excepción, se sintieron afectados por algo difícil de explicar, a la sensación de que estaban participando en un ajuste de cuentas con el tiempo.
Janek pronunció un breve discurso. No fue una conferencia histórica, sino un homenaje. Esta carta debería haber sido entregada en 1944, pero no fue encontrada hasta el siglo siguiente. Todos estos años, Alexandra vivió como si la respuesta estuviera en camino. Y ahora ella ha llegado. No hay forma de cambiar lo que pasó. No hay forma de devolver a Marek, ni de deshacer la guerra. Pero hay que recordar. Y recordando, hacemos justicia. No a los grandes generales, sino a los corazones anónimos, que también lucharon por amor, por esperanza, por una simple carta que nunca llegó. La historia traspasó las paredes del museo. A los pocos días la prensa local cubrió la exposición, y el reportaje llegó a la televisión nacional. Gente de todo el país empezó a visitar el espacio. Muchos empezaron a buscar sus propias historias de guerra. Cartas olvidadas en los áticos, fotografías antiguas no identificadas, documentos con nombres eliminados. Era como si la historia de Marek y Alexandra hubiera abierto una herida colectiva, pero también una oportunidad de curación. Disputes de todo. El pasado no era solo algo que debía estudiarse, era algo que había que sentir, comprender y, cuando fuera posible, reconciliar. Janek sabía que nada de lo que hiciera traería de vuelta a Marek, ni cambiaría el destino de Alexandra, pero de alguna manera, al unir sus voces, aunque fuera tarde, había construido un puente entre dos corazones separados por el ruido del mundo. Y al hacerlo, les devolvió a ambos lo que les fue negado: el derecho a ser recordados no como víctimas de una guerra, sino como protagonistas de una historia de amor, una historia que casi se perdió. Ella nunca supo lo que escribió, nunca tuvo el sobre en sus manos, nunca leyó las palabras dibujadas apresuradamente por un joven en medio del olor a pólvora y barro. Nunca sintió el roce de la tinta aún fresca sobre el papel, ni el temblor contenido entre líneas de un hombre al que amaba y temía, al mismo tiempo, no regresar. Pero ahora lo sabemos, cuando Janek finalmente leyó la carta completa, sentado a la mesa de su casa, con los ojos llorosos y el corazón palpitante, se dio cuenta de que lo que tenía en sus manos no era solo correspondencia militar, sino el último grito silencioso de un amor que no quería morir en el campo de batalla. Fue una confesión, una despedida, un voto por la eternidad hecho con palabras sencillas, humanas y profundamente reales. La carta comenzaba con la incertidumbre de quien no sabe si tendrá otra oportunidad. Alejandro, si esta carta te llegó, es porque algo me impidió regresar. Tal vez sea demasiado pronto para decir esto. Tal vez todavía estés esperando escuchar mi voz, no leer mis palabras. Pero escribo porque necesito dejar claro lo que tal vez no pueda decir en persona. No hubo drama innecesario, no hubo sinceridad. Marek habló del anhelo, del miedo creciente en los días previos al combate, de la forma en que aparecían sus ojos, en sus pensamientos, cada vez que se hacía el silencio entre un bombardeo y otro. Y continúan: pienso en ti cuando veo el cielo. Despia, cuando el viento toca mi rostro y me recuerda el último día que estuvimos juntos. No quería ir. Habría dado cualquier cosa por quedarme una tarde más a tu lado, aunque fuera la última. Pero fui llamado. Why no you. Lo que me consuela es saber que me estabas esperando. Y espero, de todo corazón, que todavía me estés esperando. Janek tuvo que dejar de leer durante unos segundos. Fue como si oyera la voz de Marek, leyendo en voz alta, no con la entonación de un soldado, sino con la de un hombre que sabía que estaba escribiendo sus últimas palabras. Más adelante, Marek abordó algo de lo que pocos se atrevían a hablar en tiempos de guerra: el arrepentimiento. Ojalá te hubiera dicho que te amaba más a menudo. Ojalá hubiera escrito más cartas. Ojalá te hubiera pedido que te casaras conmigo antes de irme. Pero pensé que tendría tiempo. Y ahora, cada latido de mi corazón parece decir que el tiempo no es algo que podamos controlar. Las palabras se volvieron más íntimas, más frágiles. Era como si, al final de la carta, Marek estuviera más cerca de rendirse, no ante el enemigo, sino ante la posibilidad de no volver a verla nunca más. Y luego escribió lo que Janek consideraba el corazón de todo el mensaje: así no vuelvo, no vivas en la oscuridad. Vive para mí, ama de nuevo, si puedes. Pero debes saber, ninguna historia será igual a la nuestra, porque lo que experimentamos fue verdad. Me hiciste creer que, incluso en medio de la guerra, el amor todavía era posible. Why? Eso, Alexandra, es más que cualquier medalla que pueda recibir. En la última línea de la carta, un suspiro transformado en palabras: te amé hasta el final. Y donde quiera que esté, todavía te amo. Firmó con un simple Marek.
Fue todo. No hubo peticiones dramáticas, ni votos eternos que sonaran demasiado poéticos para la realidad. Era amor en su forma más pura, vulnerable, imperfecto, humano. Un amor que sabía que podía morir en cualquier momento, pero que no quería desaparecer sin dejar algo. Detrás algo que decía: "No existí, te amaba, quería volver". Y Anek terminó de leer en silencio. Las palabras de Marek todavía resonaban en la habitación, como si finalmente hubieran encontrado aire después de décadas de asfixia. La emoción que sentí no fue solo como lector, sino como testigo. Comprendió, ahora más que nunca, el impacto que esa carta habría tenido en la vida de Alexandra. Cuánto la habría consolado, cuánto la habría liberado de la angustia de no saber. Irónicamente, nunca lo leyó, pero tal vez, pensó Janek, no fuera necesario, porque Alexandra vivía como si hubiera oído cada palabra, como si hubiera sentido cada línea escrita. Ella no siguió adelante, pero tampoco dejó de amar. Vivía en la brecha entre la esperanza y la resignación, y eso, en sí mismo, era la respuesta. Ahora todo el mundo podía oír a Marek. Ahora la carta estaba viva. Alexandra nunca supo lo que había escrito Marek. Nunca recibió el sobre, nunca vio la cinta roja, nunca leyó la frase que decía: "Te amé hasta el final". Pero en cierto modo, vivió como si hubiera leído cada línea de esa carta. Y tal vez por eso su reacción más genuina ante la ausencia de Marek no fue la desesperación, sino la elección de una espera silenciosa y digna, como si el amor hubiera congelado el tiempo alrededor de su corazón. Ella no lloró en público, no buscó respuestas frenéticas, no visitó puestos militares ni hospitales pidiendo información. En cambio, Alexandra creó un refugio interno, donde Marek permaneció con vida. Allí se retiraba en las largas noches, en las fechas señaladas, en los inviernos solitarios, un lugar donde el tiempo no avanzó, donde las sonrisas compartidas no se desvanecieron, y donde la última imagen de él, de uniforme, con los ojos llorosos, y diciendo: "Volveré", permaneció intacta. Al descubrir, décadas después, las cartas que Alexandra le escribió a Marek entre 1944 y 1947, Janek se dio cuenta de que no se trataba solo de un lamento prolongado. Fueron verdaderos diálogos con los ausentes. Habló de su vida cotidiana, de la primavera que llegó a principios de ese año, de los niños en la escuela, del anhelo que sentía en el pecho, pero también de la certeza de que, en algún lugar, él estaba pensando en ella. Hoy las flores del campo volvieron a crecer. Recordé cómo te reías cuando hablaba con ellas. Dijiste que parecía un niño, pero así es como te amaban, simplemente, sin miedo. Carta no enviada, abril de 1945. Estas cartas eran confesiones, pero también fueron reacciones, no a lo que dijo Marek, sino a lo que ella creía que había dicho. Alexandra vivió como si hubiera recibido una promesa incumplida, pero nunca olvidada, como quien interpreta el silencio como una señal, no como un abandono. Ella reaccionó ante su desaparición con una rara valentía, a la de seguir amando sin garantías. En las paredes de su casa guardó durante años un retrato suyo, ya amarillento, protegido por un simple marco. Les dijo a sus pocos amigos que era un pariente lejano, para no tener que explicarles algo que ni siquiera sabía. Pero por la noche, antes de irse a dormir, se sentaba frente a la fotografía y hablaba en voz baja. Fue una oración, una conversación con alguien que tal vez ya estuviera del otro lado. O no vecina de una generación marcada por la pérdida, Alexandra se convirtió en un discreto símbolo de resistencia emocional. Nunca casado, nunca se la ha visto con otro hombre. Recibió cartas de amigos de la infancia, les respondió con cariño, pero su vida sentimental permaneció intacta, no por amargura, sino por elección. La misma elección que hacía cada día cuando caminaba hacia la estación de tren los domingos por la mañana, como si todavía esperara verlo bajar de algún vagón. Cuando murió en 1997, su habitación estaba prácticamente intacta. Se lavaron las cortinas, se alinearon los libros, se abrió el diario sobre la mesa y se encendió una vela frente al retrato de Marek. La llama está casi apagada, pero sigue presente. Igual que el amor que ella le tenía, sutil, constante, resistente. Janek, al reconstruir esta trayectoria, sintió algo que nunca había experimentado tan profundamente en empatía por alguien a quien nunca había conocido. A menudo se preguntaba qué habría pasado si la carta hubiera sido entregada. Si Alexandra, al leer las palabras de Marek, sintió el alivio de la verdad,
El consuelo del amor le correspondió incluso a distancia. ¿Habría seguido adelante? ¿Habría amado de nuevo? ¿Habrías vivido de otra manera? Pero al leer sus diarios, Janak encontró la respuesta. En una de las últimas entradas de 1990, Alexandra escribió: hoy soñé que volvía. Era mayo ere, con arrugas en los ojos, pero la misma sonrisa. No le pregunté dónde había estado. Solo lo abracé, y él dijo amé. Tomó un tiempo, pero llegué. Tal vez sea solo un sueño, pero a veces pienso que es suficiente, porque en el sueño supe que él me amaba. Alexandra reaccionó ante la ausencia, no con desesperación, sino con ternura. Y, sin la carta, vivía cada día como si Marek hubiera dejado un mensaje invisible, pero constante entre líneas del destino. Ahora, con la historia pública, con la carta finalmente revelada, tal vez su vida ganaría una nueva luz, porque ahora se conocía el amor que sentía y la forma en que lo vivía. Y de alguna manera, finalmente había recibido la respuesta que había estado esperando durante toda su vida. La carta nunca llegó a manos de Alexandra. Vivió y murió sin darse cuenta de las palabras que Marek le escribió en sus últimos días, en palabras llenas de amor, miedo y verdad. Sin embargo, aunque no había cumplido el destino que Marek imaginaba, esa carta igual lo cambiaría todo. No de la manera tradicional, no como una reunión o un nuevo comienzo, pero como una revelación que transformaría el dolor en legado, el silencio en voz y el olvido en memoria viva. Cuando Janak hizo pública la historia de Marek y Alexandra, algo extraordinario empezó a suceder. No fue solo la curiosidad de la gente sobre un amor interrumpido por la guerra, sino la forma en que la narrativa tocaba algo colectivo, casi universal. La carta revelaba una verdad que todo el mundo, en algún momento de su vida, experimentan: el amor que se pierde antes de encontrar su desenlace, el sentimiento de que no muere, pero tampoco tiene a dónde ir, amor suspendido. Para muchos, la historia actuó como un espejo. La gente empezó a enviarle mensajes a Janek, contándole historias similares, abuelos que esperaban a alguien que nunca regresaba, cartas descubiertas en viejos baúles, recuerdos que solo cobraron sentido décadas después. La carta de Marek, olvidada durante 80 años, se había convertido en un conducto para que resurgieran otros recuerdos, y con eso comenzaron a ocurrir curaciones silenciosas. Pero no fue solo el público el que cambió. Janek también ha cambiado. Antes de la carta, era simplemente un amante de los archivos antiguos, alguien que veía la historia como una serie de acontecimientos que debían catalogarse. Después de la carta, empezó a ver la historia como un cuerpo vivo, hecho de afectos, pérdidas y rescates. Se amplió la exposición que organizó en el museo. Recibió aportes de personas que trajeron sus propias cartas antiguas, uniformes y efectos personales. La sala que antes solo mostraba la carta de Marek contenía ahora una colección de silencios rotos. Era como si, al dar voz a la historia de una pareja, Janek hubiera abierto espacio para que muchas otras hablaran también. Y hubo, sobre todo, un cambio en la forma en que la gente miraba a Alexandra. Ya no se la veía como una mujer solitaria que esperaba a alguien en vano. Ahora se entendía como un símbolo de fidelidad, ternura y resistencia emocional. Su espera pasó a ser vista no como un acto de debilidad, sino como un testimonio de amor que trasciende el tiempo. Las palabras de Marek, reveladas al mundo incluso después de su muerte, demostraron que ella no esperaba nada, lo esperaba todo para alguien que de hecho la amaba, aunque ella no pudiera volver. La carta también cambió todo en la forma de entender la guerra, porque reveló otro tipo de tragedia, una que no estalla en explosiones ni balazos, sino en silencio. La guerra no solo mató a personas, mató conversaciones, interrumpió frases y silenció cartas, y el de Marek era uno de esos. Estaba asfixiada por un engranaje mayo-ere, por una política que veía el amor como una debilidad y el anhelo como una distracción. Pero ahora, décadas después, por fin estaba respirando. La historia conmovió a una nueva generación. Los profesores comenzaron a utilizar la letra en las clases de literatura, historia y filosofía. Los estudiantes escribieron ensayos inspirados en el amor de Marek y Alexandra. Un grupo de teatro representó la historia en una plaza pública de Varsovia. Y en medio de todo esto, una simple frase, extraída de la última línea de la carta, se convirtió en lema para muchos ante amé hasta el final. La frase quedó impresa en cuadros, bordada en pañuelos, marcada en la piel de quienes decidieron inmortalizar el recuerdo de este amor. No como una moda pasajera,
sino como un homenaje, un recordatorio de que incluso sin finales felices, el amor sigue cuenta, aunque no dure mucho en incluso si no obtienes una respuesta. Y entonces sucedió lo imposible. Un pariente lejano de Marek, un sobrino nieto, hijo de un hermano que también había luchado en la guerra, se puso en contacto con Janek. No sabía nada de la carta ni de la historia de Alexandra, pero cuando vio la noticia, reconoció el apellido y buscó registros familiares. Envió una fotografía de un Marek más joven, tomada antes de la guerra, y confirmó que, efectivamente, se mencionaba a una mujer llamada Alexandra en las conversaciones que solía tener su abuelo. Nadie supo lo que pasó entre ellos, pero después de la guerra, nunca más se volvió a ver a Marek. Para Janek, eso selló la historia de una vez por todas. La carta no solo había revelado lo que se había perdido, había reconectado los hilos sueltos del pasado, devuelto la dignidad a la memoria de dos corazones rotos y demostrado que el verdadero amor no necesita vivirse para ser eterno. A veces simplemente hay que contarlo. Y ahora que el mundo conocía a Marek y Alexandra, finalmente estaban juntos, no en el cuerpo ni en el tiempo, sino en la memoria de todos los que se permitieron sentir. Si esta historia te tocó de alguna manera, si a lo largo de este video recordaste a alguien que se fue sin despedirse, un amor que quedó suspendido en el tiempo, o sentiste en tu corazón el peso y la belleza de lo que significa amar de verdad, entonces te invito a ser parte de esta misión. Suscríbete al canal. Aquí, cada historia contada es un rescate de la memoria, un homenaje a sentimientos que ya no pueden ser silenciados. Tu apoyo nos permite seguir buscando estas voces perdidas, estos corazones olvidados, estas verdades que solo el tiempo puede revelar. Si llegaste hasta aquí, quiero que comentes: el amor sobrevivió, para que Marek y Alexandra nunca sean olvidados, porque mientras haya quienes recuerden, ninguna historia muere verdaderamente.